Continuamos con Abriendo Puertas. Esperemos que los duendes de la conectividad se hayan alejado, porque ya lo tenemos en línea al doctor Javier Berastegui Lazo, presidente del Partido de la Ciencia del Perú. Bienvenido, doctor, como siempre, a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Buenas tardes, Néstor, y muchas gracias por el tiempo que nos da para difundir las ideas de este partido joven, pero con mucha ganas de hacer transformaciones profundas en nuestro país, basadas en la ciencia y la educación. Con mucho gusto responderé sus preguntas sobre el tema del día, que es las relaciones internacionales del Perú. Exactamente, y acabamos de tener también una disertación, una explicación del doctor Jorge Linares, doctor Berastegui, con respecto al tema de la educación universitaria francesa y lo que se tendría que aplicar en un posible gobierno del Partido de la Ciencia del Perú. Importante, interesante, porque es la recuperación de la educación pública que tenga el nivel que tuvo y que tuvimos la suerte, algunos me incluyo, de gozar de la excelente calidad de la educación pública en nuestro país. Y creo que ese es uno de los retos, y así lo ha dicho el doctor Linares. Pero también hay otros temas, y el tema de las relaciones internacionales, que es lo que vamos a tratar en los próximos minutos, doctor Berastegui, seguramente con alguna explicación previa de cómo ve el partido, cómo ve participe la actual relación, las relaciones internacionales que tiene nuestro país en un escenario de pandemia y en un escenario en la que vamos a ser sede el próximo año de la Asamblea General número 52 de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ven? ¿Cuál es el panorama en el inicio de este tema de las relaciones internacionales de nuestro país y la visión que tiene participe, doctor Berastegui? Sí, con mucho gusto. Lo que yo tengo preparado son algunas notas que he elaborado en relación a las actividades o la política del Partido de la Ciencia del Perú en un futuro gobierno en relación al tema de las relaciones internacionales. Y estas notas están basadas en la trayectoria de la Cancillería peruana, una trayectoria brillante, en general brillante, que ha sabido defender los intereses del Perú a lo largo de la vida republicana de nuestro país. En esta oportunidad me voy a referir solamente a 6 temas de relaciones internacionales que consideramos de capital importancia para el Perú en estos tiempos, como usted dice, tiempos críticos, tiempos de cambio climático, tiempos de pandemia, tiempos de crisis política. El primer tema se relaciona, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, a las relaciones que debemos tener con nuestros vecinos. Usted sabe que lo más importante para un país son sus fronteras, y en ese sentido la historia ha demostrado cuán importante es establecer acuerdos internacionales irrefutables en la demarcación territorial y marítima con los países limítrofes. Un ejemplo de esto es la paz que logramos con el Ecuador, luego de décadas o más de un siglo de tirantez y problemas que llevaron a 2 guerras con Ecuador. Se cambió, en base a este acuerdo de paz, las relaciones desde la desconfianza y la preparación para la guerra hacia una colaboración mutua que nosotros vemos como necesaria y que hay que profundizar en nuestro gobierno. Por lo tanto, consideramos necesario, además, desarrollar fronteras vivas, con acceso rápido. ¿Qué significa fronteras vivas? Que la población reciba todos los servicios sociales del Estado y además existan programas de inversión para el uso sustentable del hábitat. Sucede que en muchos lugares de frontera del país nuestras poblaciones viven en una situación bastante lamentable. Y uno pasa la frontera, en el caso de Ecuador uno puede ver fácilmente esto y ve la diferencia. Servicios, carreteras, infraestructura, mucho mejor. Y para no ir a las ciudades podemos ir a las zonas rurales. En las zonas rurales y selváticas
pues, puesto que nuestro país tiene muchas fronteras que están en la selva amazónica. Los ciudadanos peruanos que viven ahí viven en un estado mucho peor, en bastante abandono, y ahí hay que poner un cuidado muy particular. Por ejemplo, no hay programas de inversión para el uso sustentable del hábitat, que es importante. Un caso extremo es, por ejemplo, la escasa cobertura del Estado en la frontera con Colombia, donde se debe multiplicar los accesos aéreos debido a la gran longitud de la frontera fluvial. Nos separa de Colombia el río Putumayo. El Putumayo recorre 1.257 kilómetros en la frontera con Colombia y tiene una serie de meandros, y si queremos hacer el transporte y el acceso a esos lugares por la vía fluvial, se demoran semanas en llegar de un extremo a otro. De esta manera se evitará la penetración de extranjeros dentro del territorio nacional, como ha ocurrido hace unos años, por ejemplo, para explotar los recursos minerales de nuestro país en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador. Esto se dio hace unos años y eso hay que desarrollar. Para evitar eso hay que poner gente y darles trabajo y que tengan una actividad que vigile también la frontera, aparte de las fuerzas militares. Y también otro ejemplo es el establecimiento de bases de insurgentes armados de Colombia en nuestro país, que pasaban la frontera, establecían bases temporales de sus guerrillas en el lago Putumayo. Por otro lado, la frontera con el Ecuador se necesita realizar inversiones en infraestructura y servicios para igualar y superar nuestros niveles de desarrollo poblacional comparados con los del vecino país. Ese es un punto. Otro punto en relación al tema 1, que es la relación con nuestros vecinos, es la necesidad de establecer alianzas estratégicas con nuestros vecinos en temas económicos de interés común. Por ejemplo, con Chile sería importante que profundicemos una alianza en comercio internacional del cobre, ya que el Perú y Chile poseen el 70% de las reservas internacionales. Y esto, además del tema comercial, el tema de investigación e innovación, porque Chile tiene la tasa de desarrollo científico más elevada de América Latina en términos relativos, a nivel, por ejemplo, de publicaciones científicas por 100.000 habitantes. Es el país más avanzado. También necesitamos alianzas estratégicas con el Brasil para profundizar la cooperación científica sobre el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad, que en muchos casos es común, y tenemos que colaborar ahí en el marco del Tratado de la Cooperación Amazónica, que se firmó el año 78, y de otros acuerdos internacionales. En el caso del cobre y la alianza que planteo con Chile, hay una experiencia previa. Hay que recordar que en el año 67 los 4 principales países exportadores de cobre, Chile, Perú, Zaire y Zambia, en esa época fundaron el CIPEC, Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, que anduvo muy bien hasta que el año 88 fue disuelto por el retiro de Chile, que era uno de los principales exportadores durante la gestión del general Pinochet. Y no se ha vuelto a negociar un acuerdo parecido desde entonces. En el tema 2 hablamos de política exterior. ¿Cuál es la política que nuestro partido va a seguir en las relaciones con otros países? Nuestro punto de partida es el no intervencionismo, que es la doctrina que indica la obligación de los estados de abstenerse a intervenir, ya sea directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Este tipo de acciones las hemos visto en el pasado, acciones sobre todo presionadas por la potencia del norte, que han transgredido la voluntad de los países para lograr acuerdos que favorecían los intereses del norte. Se deriva de un principio del derecho internacional público, que es el principio de no intervención, que establece la independencia de las naciones y el derecho soberano de autodeterminación de los pueblos, y eso merece respeto. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otro país,
y es conocido en América Latina como la doctrina Estrada, ya que fue establecida y publicada en 1930 por el canciller de México, Genaro Estrada Félix. Esta doctrina es contraria a que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. Y la Cancillería del Perú la ha adoptado desde entonces, esta doctrina de no intervención o doctrina Estrada. Recordemos, para poner un ejemplo de esta doctrina, que el 23 de agosto de 1960, en la 7ª reunión de cancilleres de la OEA, que se realizó en San José de Costa Rica, Estados Unidos promovía la condena al país isleño, Cuba, por el carácter socialista que había adoptado. El diplomático estadounidense esperaba que los países miembros apoyen su iniciativa y se haga frente al gobierno revolucionario. Sin embargo, en un discurso notable como pocos, el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Raúl Porras Barrenechea, quien presidió la comitiva peruana que llegó hasta Costa Rica, expresó una opinión contraria a la de casi todos los presentes en la reunión, basado en la adhesión del Perú al principio de no intervención, venga de donde viniere. Vale decir que en diciembre de 2014 Estados Unidos reanudó relaciones diplomáticas con Cuba, después de más de medio siglo de distanciamiento, hecho que significó una reivindicación al liderazgo diplomático que tuvo el ex canciller peruano Raúl Porras Barrenechea en esa 7ª conferencia de la OEA. En ese sentido, el Partido de la Ciencia del Perú, Participe, promete continuar la tradicional política internacional de nuestra Cancillería basada en el principio de no intervención en los asuntos internos de otro país, porque tampoco deseamos que hagan lo mismo con el Perú. En el tema 3, las relaciones exteriores a nivel multilateral, ahí tenemos una serie de puntos importantes. El primero es que nuestra política a nivel multilateral impulsará los acuerdos con las organizaciones de Naciones Unidas dentro del marco de cooperación para el desarrollo sostenible entre el Perú y las Naciones Unidas 2022-2026, que acaba de ser suscrito en septiembre, en particular en las siguientes prioridades estratégicas. Ese marco de cooperación con las Naciones Unidas para los próximos 5 años establece como primera estrategia el bienestar de las personas e igualdad en el acceso a oportunidades. El 2, la gestión del ambiente, cambio climático y gestión de desastres. La estrategia 3, competitividad y productividad inclusiva y sostenible. Y la estrategia 4, gobernanza democrática efectiva y equitativo ejercicio de la ciudadanía. Ese sería un primer aporte en el tema 3. Otro punto es que igualmente impulsaremos la cooperación económica, técnica y científica con la Unión Europea, también la solución de conflictos mediante el diálogo en el marco de la OEA, como el que se lleva a cabo actualmente en México, promovido por Noruega con apoyo de la OEA, y también impulsaremos la cooperación e integración con los países de la Comunidad Andina de Naciones, uno de los acuerdos multilaterales más antiguos que tenemos, y hay que impulsarlo porque no se ha llegado a los objetivos originales de la Comunidad Andina de Naciones. Todavía no, hay que profundizar esto, máximo que somos países vecinos y muy similares en cultura y en ecosistemas y tradiciones. Y por último, tenemos una participación prioritaria en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, con el fin de reducir las diferencias sociales, culturales y económicas de los países pertenecientes a la Comunidad Asia-Pacífico, donde hay países tan grandes y desarrollados como Estados Unidos, Japón y también otros países menos desarrollados. Y hay un diálogo permanente en este foro de cooperación que conviene impulsar. En el tema 4, que es el comercio exterior y la atracción de inversiones, muy importante para el desarrollo de nuestro país. Aquí el Perú priorizará una activa participación en las siguientes organizaciones de comercio internacional, de las cuales es miembro pleno. La primera es con la Organización Mundial de Comercio, con quien ha suscrito en 2007 el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
Esta tiene que ver con todos los países prácticamente que están suscritos a la OMC y es la forma de dirimir problemas que puedan suscitarse en el comercio internacional. En segundo lugar, vamos a impulsar la participación de Perú en el APEC, que ya lo he mencionado, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que también, a pesar de que no es un tratado de libre comercio, se discuten y se aportan ideas y mecanismos de colaboración para las 21 economías que forman parte de este APEC. 5 son de América: Canadá, Estados Unidos, Chile, México y Perú. En tercer lugar, vamos a participar decididamente en el Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. Es una pequeña asociación integrada por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, países que no pertenecen a la Unión Europea, pero que con este tratado prácticamente tenemos acuerdo de libre comercio con ellos también. En cuarto lugar, vamos a impulsar la participación en la Alianza del Pacífico, que fue creada a instancia del Perú y está integrada por Colombia, Chile, México y Perú, con la finalidad de buscar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los 4 países para impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de los países. Esto haría que estos 4 países se transformen en una potencia económica mucho más importante que la suma de sus potenciales actuales. Así que yo pienso que el Partido de la Ciencia puede ser un motor para que esta Alianza del Pacífico se concrete sus ideales y sus objetivos pronto. Finalmente, dentro de los principales tratados está el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica, llamada originalmente en sus orígenes Asociación Transpacífica nada más, pero se acaba de firmar hace un mes o hace semanas este tratado que está bajo la sigla CPTPP, más conocido como Transpacífico, y que agrupa a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Vale la pena mencionar que Estados Unidos era uno de los promotores de este tratado de la Asociación Transpacífico inicialmente, pero se retiró de la negociación y eso retrasó que se pueda alcanzar la firma de este tratado, que finalmente ya se ha realizado hace unas semanas. Asimismo, el Perú ha firmado 21 acuerdos comerciales bilaterales, preferentes y de libre comercio, y se encuentra a punto de firmar acuerdos similares con Brasil y Guatemala. Nuestro partido además impulsará esta política y continuará negociando acuerdos de libre comercio con El Salvador, Nicaragua, Turquía, India, Indonesia y otros países que son de capital importancia para promover nuestras exportaciones y nuestras importaciones también, porque el comercio es de 2 vías. Nuestro partido Participe también impulsará la creación, y esto es muy importante, dado que somos un partido que promueve la ciencia dentro de todo el aparato estatal. Vamos a impulsar desde la Cancillería la creación de agregadurías científico-tecnológicas en las embajadas de los principales países desarrollados, entre otros, porque no es limitativo, pero que nos parece de importancia capital tener agregadurías científico-tecnológicas en Alemania, en Canadá. Alemania es uno de los países que más investiga, Canadá también, y tiene mucha similaridad con el Perú porque es también un exportador de materias primas y minerales y metales. China, por su rol primordial en el comercio internacional. Corea del Sur, que es también un líder. Estados Unidos, Francia, ya hemos visto con el doctor Linares cómo ellos invierten en educación y en ciencia, y ahora son líderes en muchas áreas. Por ejemplo, tienen el área de la física de partículas subatómicas, donde están muy avanzados en varios centros de investigación, como el centro de Saclay, el Centro de Estudios Nucleares de Saclay, y
conglomerado de Grenoble. En Japón también es un país importante, el Reino Unido y otros que puedan aparecer. Todo esto, ¿con qué finalidad? Las agregadurías científico-tecnológicas van a estar ahí para promover la inversión de alta tecnología en nuestro país, identificando el potencial que tiene el Perú de atraer a estas empresas para transformar nuestro aparato productivo, elevar la calidad de nuestros productos y servicios que producimos y exportamos, y sobre todo elevar la calidad y el nivel remunerativo del empleo en nuestro país y elevar por consiguiente el nivel de vida general. Esto en colaboración también con temas de desarrollo científico, tecnológico e innovación en disciplinas claves para el desarrollo de productos y servicios de alto contenido científico-tecnológico, así como para la solución de los principales problemas de desarrollo en los sectores económicos y sociales del país, porque existe tecnología en estos países que puede ser de gran importancia para resolver nuestros problemas. Todo está en buscar los enlaces y para eso ayudaría mucho el establecimiento de las agregadurías científico-tecnológicas. En el tema 5 hablamos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es una agenda muy importante y vamos a impulsar en un gobierno del Partido de la Ciencia del Perú el cumplimiento de esta agenda, que es una hoja de ruta para el desarrollo firmada por los Estados miembros de la ONU en el año 2015. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenibles, desagregados en un total de 169 metas concretas y cuantificados a través de 232 indicadores. La Agenda 2030 es la sucesora de otro documento de Naciones Unidas que se firmó el año 2000 llamado los Objetivos del Desarrollo del Milenio, cuando recién entramos al milenio 2000. Creo que esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos, el primero, el más importante, es el fin de la pobreza, sobre todo el fin de la pobreza extrema en primer lugar y de la pobreza en general. El segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, luego igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Como ahora que nuestras ciudades en el Perú todas han crecido sin ninguna planificación. Realmente es tal vez el ejemplo más salvaje de crecimiento urbano en América Latina. No lo comparo con África o con algunos países de Asia donde es peor, pero en América Latina las ciudades crecen mucho más ordenadas que en el Perú. El principio 12, el objetivo 12 es producción y consumo responsable. Luego la acción por el clima, hay que luchar por mejorar el clima. La vida submarina, que es muy importante, sobre todo para nuestro país. Hay que revalorar las riquezas y el cuidado ambiental de nuestro mar y de nuestros cuerpos de agua, como el lago Titicaca. Y en todos esos cuerpos de agua hay grandes problemas y deterioro ambiental. La vida de los ecosistemas terrestres, la paz y justicia e instituciones sólidas, y alianzas y colaboración para lograr estos objetivos. Esto es lo que se ha planteado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Todos son objetivos para conseguirse mediante la colaboración. Naciones Unidas pone todas sus agencias para promover estas acciones. Y nosotros como país vamos a ser unos participantes muy activos en esta Agenda 2030. Finalmente está un tema que lo estamos viendo actualmente, aunque muchos no lo relacionan con él. Estamos viviendo una etapa de pandemia, pero por otro lado también vivimos una etapa que ha comenzado ya hace muchos años con la revolución industrial, pero sobre todo a partir del siglo XX, en 1900, que se profundizó el uso de los combustibles fósiles, que es el deterioro del clima del planeta. Entonces el tema 6 es el cambio climático.
que sabemos que está ocasionando la elevación de la temperatura promedio de la atmósfera, del agua, de los océanos, y con ello cambios drásticos del clima en todo el planeta, y que de una u otra manera ya los estamos sintiendo. Nada más vale mencionar que el Perú, lo que más ha resentido hasta ahora del cambio climático es la desaparición de los glaciares. Pastoruri era un glaciar lindo, donde mucha gente por décadas han ido a hacer paseos, a esquiar, a ensayar esquí y deslizamientos, porque tenía un nevado muy bueno, pero pues ahora ya no existe ese nevado. Y así como el Pastoruri, otros nevados de todos los Andes peruanos están desapareciendo. Y eso tiene influencias graves para el abastecimiento de agua y para el clima en general, que se va a volver más desértico. Entonces tenemos que hacer nuestra parte para combatir el cambio climático. Y para esto hay negociaciones internacionales. Estas negociaciones las lleva adelante las Naciones Unidas a través de su programa de medio ambiente y un programa especial de la Convención de la Diversidad Biológica. Entonces, esta Convención de la Diversidad Biológica más el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente han promovido unas reuniones que se llaman la Conferencia de las Partes. Las partes son las partes de Naciones Unidas que se reúnen para discutir estos temas y mejorarlos cada año, cada 2 años. La última reunión, el COP26, terminó el 13 de noviembre de este año y emitió un documento final que muestra algunos avances, pero menos de los que son realmente necesarios. En efecto, el objetivo de la COP26 era lograr compromisos de acción concretos para mantener el calentamiento global bien por debajo de 2 grados centígrados y alcanzar el máximo de 1.5 grados de calentamiento para evitar una catástrofe climática. Como no se ha alcanzado, se ha pospuesto las decisiones para el próximo año y la meta es continuar reduciendo emisiones hasta que se llegue a 0 neto de emisiones para el año 2050. Se refiere a emisiones de gases que crean el efecto invernadero y que es el principal causante del cambio climático. ¿Cuáles son esos gases? Principalmente el CO2 que se produce en la quema de todos los combustibles. Todos vienen de combustible fósil, excepto la madera, que es una biomasa. Pero los combustibles fósiles son también biomasa degradada a través de milenios, de miles y millones de años, donde se ha degradado esa biomasa y se ha transformado en gas natural, en carbón mineral y en petróleo. De eso hemos estado viviendo para que el mundo se alimente de energía. Pues eso hay que cambiarlo, porque de otra manera vamos al desastre. Y Perú, bajo un gobierno del Partido de la Ciencia, hará todos los esfuerzos científicos, tecnológicos y de inversiones para que esto no suceda y que nuestra contribución sea importante para el beneficio de nuestro país y para el beneficio del mundo. Los 5 principales acuerdos que se tomaron en la COP26 fueron instar a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo, para ayudarles a adaptarse al cambio climático. Se cambió la palabra que decía compromiso de los países desarrollados por instar, que es más débil. El segundo es: se solicita a los países a actualizar a más tardar el año entrante sus metas de reducción de carbono para el 2030. El tercero es: se hace un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. El Perú debe de inmediato cesar todo tipo de subsidios abiertos o enmascarados que le estamos dando al uso del gas, del petróleo y del carbón para facilitar, por el contrario, el desarrollo de alternativas renovables como son la energía solar. Tenemos grandes potenciales en el Perú, en la costa y en la sierra. Tenemos los vientos, la costa y la sierra también son interesantes. Tenemos las hidroeléctricas, tenemos la energía geotérmica y también tenemos la energía de biomasa, que también puede
ayudar bastante. Se hace también en el cuarto acuerdo énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares al año. Ya. Ese es un esfuerzo, dice, que se va a hacer. No es un compromiso firme, pero esperemos que los países desarrollados lo cumplan. Y el último, el quinto, no es el último, pero los 5 principales, ¿no? Que se establecerá un diálogo para examinar el tema del dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. Esto es muy importante. ¿Por qué no todos los países que no han causado un daño tremendo al clima de la Tierra van a tener que pagar igual que los grandes países que sí lo han hecho? Los grandes países que ahora son poderosos y potencias mundiales, ellos son los principales responsables del daño que se ha causado a la Tierra. Entonces ellos tienen que ser los que paguen más, por supuesto. Finalmente, ya he terminado los puntos principales. Puedo decir que el Partido de la Ciencia del Perú impulsará el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional, priorizando el financiamiento necesario con el fin de reducir decididamente la reducción de los gases de invernadero y la reducción de los graves impactos negativos del cambio climático en nuestro país, que se prevén en caso de no hacer nada. Para esto, el partido Participe tiene el compromiso de apoyar las investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para nuestra realidad, para lo cual fomentará la cooperación internacional para la formación masiva y acelerada de científicos y técnicos peruanos especializados en las diferentes áreas de lucha contra el cambio climático en el Perú. Creo que ese es el aporte que puedo hacer de comentarios sobre las relaciones internacionales. Hay muchos otros puntos, pero quedo a su disposición en caso tenga alguna pregunta, estimado Néstor. Muchas gracias. Claro, gracias también, doctor. Gracias en nombre de todos nuestros televidentes por esta explicación de los 6 puntos, de política exterior que ha fijado el partido de la ciencia y de la cultura y de la ciencia en el Perú. Y tengo algunas preguntas que tienen que ver con el macro, ¿no? Con la explicación de las 6 líneas, ¿no? Y tiene que ver con tiene la primera lectura. Significa que en el tema de relaciones exteriores se va a continuar con la política exterior que ha fijado hasta la fecha la Cancillería de la República. Eso es una reafirmación, doctor, ¿no? Es cierto, así es. Hay una política, una doctrina de no intervención y la vamos a continuar, porque eso es lo mejor para nuestro país. Es como cuando estamos en una vecindad. Los derechos de mi propiedad terminan en la cerca que me divide mi propiedad de los vecinos. Entonces, en la medida en que yo no haga daño a los vecinos, nadie tiene por qué meterse en mi vida privada. Correcto. Ahora, de las 6 líneas que ha señalado, que las tengo apuntadas: relaciones internacionales con los países vecinos, política exterior, relaciones exteriores y la diplomacia bilateral, comercio exterior y la captación de recursos, la Agenda 2030, que resulta importante. De estas 6 líneas, doctor Berastegui, fijadas por el Partido de la Ciencia del Perú, en la posibilidad de que sean gobierno, ¿cuáles serían las prioridades de estas 6 líneas un día después de asumir el gobierno del Perú? Las 3 principales líneas sería: la primera es la relación con nuestros vecinos. Eso es muy importante y muy delicado. No podemos descuidar en ningún momento pensando en alianzas o convenios con países terceros para comercio internacional, que es muy importante también, descuidar la labor que tenemos que hacer con nuestros países vecinos. Y me refiero a la actividad en las fronteras, transformarlas en fronteras vivas, invertir en el desarrollo, en crear un hábitat
adecuado para todos los ciudadanos, sea en las ciudades de la costa como en las aldeas de la Amazonía, para que haya una frontera viva y ciudadanos que defiendan su territorio. Y la defensa, la mejor defensa es la acción. En este caso, desarrollar actividades sostenibles en toda esa frontera. Y hay muchas cosas que hacer, tanto en la costa como en la selva y en la sierra. En la selva hay actividades sostenibles como el uso no maderable del bosque amazónico y también como el ecoturismo, pero la protección del medio ambiente es de capital importancia, ¿no? Ese es el hábitat que queremos defender. Ese sería el primer punto, la relación con los países vecinos. En segundo lugar, yo diría que lo más importante es el desarrollo de las relaciones multilaterales para promover la inversión de alta tecnología en nuestro país. Nosotros vamos a impulsar esta área con las agregadurías científico-tecnológicas para identificar y promover los contactos y las alianzas entre las empresas y centros de investigación más importantes del mundo para que trabajen junto con nuestros grupos de investigación y grupos económicos y empresas nacionales para desarrollar en nuestro país inversiones de alta tecnología que permitan, por ejemplo, que no exportemos minerales concentrados, sino metales e incluso metales trabajados en productos finales. Por ejemplo, la industria del litio, que todavía está en pañales, porque hay proyectos nada más, tendría que planearse con ayuda de países más avanzados y empresas avanzadas y centros de investigación en programas que van a hacer el desarrollo de los yacimientos de litio hasta el final, que es no solamente las pilas de litio, las baterías de litio, sino también, ¿por qué no?, artefactos, equipamientos e incluso vehículos que puedan salir desde el Perú con la activación por el litio como almacenadores de energía eléctrica, ya que todo el futuro transporte mundial ya en pocos años se va a mudar de los combustibles fósiles a la electricidad. En lugar de ir a los grifos para echarle gasolina, vamos a ir, incluso hay planes para tener en cada cuadra estos puntos de relleno de electricidad para los vehículos. Los vehículos eléctricos son una gran cosa para el mundo porque no solamente que eliminan la contaminación del aire porque no botan gases de invernadero, sino que además son más económicos, menos costosos para el ambiente porque no usan la cantidad de componentes que usa un vehículo tradicional de motor de combustión interna, que tiene 2.000 piezas, mientras que un vehículo eléctrico no tiene más de 200 piezas, 150 piezas fundamentales, no tiene nada más, hasta menos creo. La diferencia es notoria, no necesitamos tanto material y la Tierra, el planeta, va a tener un alivio de no tener que sacrificarse para alimentar esa antigua forma de producir automóviles. Muchas gracias, doctor. Y lo que vamos a establecer hoy día con la brillante participación del doctor Linares desde Versalles y de usted como presidente de Participe, producción me está sugiriendo y la propongo públicamente que los viernes en Abriendo Puertas se constituyan los especiales del Partido de la Ciencia del Perú y nosotros con mucho gusto, porque lo que buscamos es informar a la población, que saquen una información real de la situación, en este caso de un partido nuevo que está en formación y que ellos saquen sus propias conclusiones de las opciones que se tienen que tomar en el futuro, en cualquier tipo de cosa, no solamente en el tema electoral, en el tema de votos, sino en las decisiones de vida que se tiene que tomar. Gracias, doctor. Así que está abierta la invitación para los viernes de Participe en Abriendo Puertas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nosotros, amigos, nos estamos refiriendo a la prelatura de Carabalí. Vamos a dar
comentarios más adelante en el programa con respecto a lo que ha dicho ya el doctor Verástegui, que en las cabeceras de Cuenca debe prohibirse la minería, y creo que esa sería una buena medida, porque parte del problema de las 4 minas en el sur de Ayacucho se debe a este tema. Son cabecera de Cuenca. Muy bien, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo lunes, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía, en Abriendo Puertas a través de BIS Televisión, Voces Migrantes y Ecos Latinos. Hasta el lunes, amigos. Muchas gracias por su sintonía.